Bueno, bienvenidos. Vamos a ver en este video integrales indefinidas por el método de integración por partes. El método de integración por partes nos va a servir para integrar integrales, valga la redundancia, donde aparecen productos que tienen que ver por haber sido resultado de la derivación de un producto. Vamos a recordar cómo se derivaba una multiplicación de dos funciones. Si yo tengo u por b y quiero hacer la derivación, la regla de derivación del producto me decía, bueno, derive la primera, u' por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, eso quiere decir por b'. Multiplicando por los diferenciales nos va a quedar que la derivada de u por b, diferencial x, es lo mismo que u' por b, diferencial x, más u b' diferencial x. Vamos a agrupar este u' con el diferencial x, y entonces nos va a quedar que si agrupamos y tomamos integrales, nos va a quedar la integral de algo que está derivado, eso nos vuelve a dar la misma función. U' por diferencial x los agrupé aquí, y b me quedó acá, porque el orden de los factores no altera el producto. Más la integral de u por b' diferencial x. ¿Qué es lo que hicimos acá? Integramos miembro a miembro, y como la integral de una suma es la suma de las integrales, nos quedó esta expresión. Supongamos que ahora tenemos para integrar alguno de estos dos términos, este en particular, este segundo término. Vamos a poner acá el puntero. Digo, quiero integrar este término que tengo por acá. Entonces, lo que voy a hacer es pasar este primer término restando hacia el otro miembro. Entonces nos va a quedar que la integral de v' diferencial x, la integral de v' diferencial x va a ser igual a u por b, que es este término, menos este que pasó restando, b por u'. Si lo escribimos con los diferenciales, nos va a quedar un poquito más sencilla la expresión, y entonces si cambiamos b' por diferencial x por el diferencial b, nos va a quedar u por diferencial b, eso va a ser igual a u por b, menos b por diferencial u. Esto es lo que se conoce como la fórmula de integración por partes, y en cada ejercicio vamos a tener que utilizar esta expresión. Hay una reglita para acordársela, una frase un poco graciosa, y es: una vieja no va a la ducha. Si yo tengo la integral de u por diferencial b, eso va a ser igual a u por b, que es una vieja no va a la ducha. Simplemente un recordatorio fácil para recordarlo. Siempre vamos a tener que usar esta fórmula cuando tengamos que integrar por partes, sí, y yo voy a tener que elegir de la expresión que me den quién es u y quién es diferencial b. Vamos a ver ejemplos, así vemos cómo se trabaja con este método. Tenemos que integrar utilizando el método de integración por partes, que es utilizar esa expresión a la que llegamos. Tenemos para integrar 7x más 3 por el seno de x diferencial x. ¿Por qué esto no lo hago por el método de sustitución que vimos en el video anterior? Porque aquí no tengo funciones compuestas, la derivada del seno no tiene que ver con 7x más 3, la derivada de 7x más 3 no tiene que ver con el seno, o sea que no están relacionadas como aparecían relacionadas en el video de integración por el método de sustitución, donde había una compuesta y aparecía multiplicando la derivada de la composición, de la función que tenía dentro en la composición. Entonces ahora yo voy a tener que elegir quién es u, quién es diferencial b. A partir de eso, calcular, si teníamos u, ahora voy a tener que calcular el diferencial u. Y si teníamos diferencial b, voy a tener que calcular quién es b. Bueno, vamos a hacer todo eso. Tenemos la integral de 7x más 3, yo voy a elegir u a 7x más 3,
¿Por qué me conviene elegir u a 7x más 3? Porque después va a ser el diferencial, y el diferencial de 7x más 3 es un número. Mientras que si yo llamo u al seno de x, el diferencial sigue siendo una función trigonométrica. Entonces vamos a llamar u a 7x más 3. Si u es 7x más 3, el diferencial de u es la derivada de 7x más 3, que es 7, por el diferencial x. Si diferencial b es seno de x diferencial x, para calcular b voy a tener que integrar el seno de x diferencial x, y eso nos da menos coseno de x. Una vez que hemos calculado, que sabemos quién es u, diferencial u, b y diferencial b, vamos a tener que utilizar la fórmula de la integración por partes. Entonces, si teníamos que u era 7x más 3 y que diferencial b era el seno de x, ahora lo que voy a tener que hacer es u por b. Entonces me va a quedar u era 7x más 3. B lo obtuvimos recién haciendo esta cuenta y nos quedó menos coseno de x. Después va a ser menos, siempre es menos, la integral ahora de quién? De b, que es menos coseno de x, por diferencial u, que es 7 diferencial x. Acá tengo menos con este menos puede salir afuera porque lo puedo pensar como un menos 1, menos por menos me va a quedar más, y entonces nos va a quedar el primer término tal cual como estaba, este 7 es un número fijo y lo puedo sacar afuera, este menos con este menos me quedó más, y entonces me queda más 7 veces la integral del coseno, pero la integral del coseno ahora es una integral inmediata, la podemos encontrar en la tabla. Entonces nos va a quedar que es este menos, acomodándolo un poquito mejor, me queda menos 7x más 3 por coseno de x. ¿Por qué digo un poquito mejor? Porque me ahorro de escribir un paréntesis. Yo pongo el menos acá delante del término y estos paréntesis ya no hacen falta ponerlos. Si lo quieren dejar así, está perfecto igual. La integral del coseno de x es el seno de x, y recién ahora pongo la constante de integración final. ¿Repasamos un poquito? A ver, yo llamé u al 7x más 3, calculé su diferencial. Llamé de b al seno de x diferencial x, calculé quién era b. Una vez que tuve calculado quién era el diferencial u y quién era b, reemplacé en la fórmula. La fórmula era u por b, entonces puse u, que era 7x más 3, b era menos coseno de x, menos, es el menos del término que está en la fórmula, este menos coseno de x es por la expresión que me quedó de b, y 7 diferencial x es el diferencial u. Rebobinamos, menos por menos me quedó más, este 7 lo saqué acá afuera, este menos lo saqué acá afuera y me ahorré de escribir los paréntesis, y esta es la expresión final a la que arribo para calcular esta integral. Tengo dudas, quiero verificar, habría que derivar cada uno, este primer término como producto, este segundo como constante por función, y verificar que me queda la expresión original a la que yo me habían dado para integrar. Entonces la integral de 7x más 3 seno de x diferencial x es menos 7x más 3 por coseno de x más 7 seno de x más una constante. Vamos con otro ejemplo. Siempre vamos a usar la integral de u diferencial b es igual a u por b menos b diferencial u. Tenemos 2x más 1 por e a la 2x diferencial x. Vamos a ver si, como en el ejemplo anterior, me conviene llamar u al 2x más 1. Y diferencial b a e a la 2x. Si u es 2x más 1, diferencial u, 2 por diferencial x. La integral de e a la 2x, esto lo puedo pensar como por sustitución, o puedo pensar que la integral de e a la 2x es ese mismo e a la 2x, pero si yo derivara e a la 2x aparecería un 2 multiplicando, entonces tengo que compensar con un 2 dividiendo. Cuando uno hacía regla de la cadena, multiplicaba por 2, ahora cuando integro, divido por el numerito que multiplica la x. Entonces la integral de e a la 2x es e a la 2x, pero dividido 2. Vamos a usar
la fórmula de partes. Entonces nos queda u, que es 2x más 1. b es esto que obtuvimos acá. Menos la integral de b por diferencial u. Puedo simplificar este 2 con este 2 y nos vuelve a quedar la integral de e a la 2x. La integral de e a la 2x vuelve a ser e a la 2x sobre 2. Entonces, para no escribir este paréntesis grande, utilizamos una única barra de fracción, lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo, y finalmente ese es el resultado de la integral. ¿Podemos simplificar un poco? Parece que sí, porque si yo distribuyo este 2x con e a la 2x y divido por 2, me queda x por e a la 2x, y este 1 por e a la 2x con este sobre 2, con este menos que aparece acá, se simplifican y nos queda una expresión mucho más pequeña de manejar, y ese es el resultado de la integral. Vamos con otro ejemplo. Tengo x a la quinta, logaritmo de 3x cuadrado, diferencial x. Si yo llamo u a x a la quinta, como veníamos haciendo, lo polinómico lo llamo x a la quinta, derivarlo es fácil, pero no sé integrar el logaritmo. La integral del logaritmo está complicada. Entonces, en este caso, vamos a llamar diferencial b a x a la quinta, y a u lo vamos a llamar logaritmo de x al cuadrado. Entonces, si u es logaritmo de 3x cuadrado, el diferencial u es la derivada del logaritmo. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? 1 sobre lo que está dentro del logaritmo por la derivada, o pongo arriba directamente, la derivada de 3x cuadrado, que es 6x. Simplifico el 6 con el 3 y me queda un 2. Simplifico x con el x cuadrado y me queda x. Bien, ese es diferencial u. Diferencial b, dijimos que era x quinta diferencial x. Esto es fácil de integrar. La integral de x a la quinta es x a la sexta sobre 6. Reemplazamos en la fórmula de partes. U me quedó, era logaritmo de 3x cuadrado. ¿Qué nos quedó b? X a la sexta sobre 6. Entonces ahora me queda b, que es x a la sexta sobre 6, por 2 sobre x, que era diferencial x, que era el diferencial u. 2 sobre x diferencial u. Y ojo acá, que todo este lío que estábamos haciendo, este método de integración, es porque la integral de un producto no es el producto de las integrales. Así que ahora acá no se les ocurra distribuir la integral. No, momento, estamos haciendo todo esto porque eso no se puede hacer. Entonces, primer término lo copio igual. Lo de arriba por lo de arriba sobre 6. Menos, ¿de dónde salió este 3? Simplifico el 2 con el 6 y me queda un tercio, x a la quinta, que es la simplificación de x a la sexta con x. Y la integral de x a la quinta es x a la sexta sobre 6 y el 1/3 que me había quedado afuera. Puedo acomodar un poquito, puedo sacar factor común x a la sexta sobre 6 y esa es la expresión de la integral a la que arribamos. Entonces, a ver, acá, revisemos un poco esta parte de aquí. Este 2 con este 6 se simplifican y es 1/3 y sale afuera de la integral. X a la sexta sobre x, como están dividiendo, se simplifica este 6 con una de acá, se restan los exponentes y me quedó x a la quinta para integrar, que vuelve a ser x a la sexta sobre 6. Un ejemplo más. Tenemos ahora para integrar e a la x coseno de 5x diferencial x. Siempre aquí nos acompaña la fórmula de la integración por partes, no la vamos a dejar de tener presente. Bueno, a ver, si llamamos u a e a la x y de b al coseno de 5x, ¿qué es lo que nos va a quedar?
Si u es e a la x, derivar u es e a la x por diferencial x. Bien, eso nos queda igual. Si el coseno de 5x es diferencial b, entonces la integral del coseno de 5x es el seno de 5x sobre 5, ya sea que lo pensemos por sustitución o como hicimos en el ejemplo anterior, bueno, la integral del coseno es el seno, reemplazado en la misma expresión, pero tengo que dividir sobre 5 porque cuando derive, este 5 va a aparecer multiplicando y se tiene que simplificar. Bien, tengo u, tengo b, tengo diferencial u. Todo lo que necesito para resolver esto utilizando la fórmula de partes. Entonces me quedó u, que era e a la 5x, b me quedó seno de 5x sobre 5, menos la integral de b, que es seno de 5x sobre 5, por diferencial u, que vuelve a ser e a la x, diferencial x, y lo acomodé de esa forma para seguir teniéndolo de la misma forma. Parece como que mucho no solucioné. Los ejercicios anteriores, esta ya era como una integral que salía solita. Bueno, ahora cambié de función trigonométrica. Bueno, sigamos haciendo partes. Esta es una integral de las que se llaman cíclicas. Va a haber que hacer más de una vez partes. Este 5 lo saqué afuera, me vuelve a quedar e a la x por seno de 5x. Y voy a volver a hacer partes. Ahora lo llamé en color naranja para diferenciarlo. Voy a llamar u, sigue siendo e a la x diferencial x, y de b es seno de 5x. La integral del seno de 5x es menos coseno de 5x diferencial x. Y acá uno dice, bueno, ¿por qué no le cambias y lo que antes llamaste u, ahora lo llamas diferencial b? No, porque ahí si hago eso, se me va a deshacer el caminito y no sirve eso que voy a hacer. Entonces ahora, con esta elección naranja que tengo, voy a volver a utilizar la fórmula de partes. Entonces me quedó el primer término, lo copié como está, menos un quinto que lo copio como está. Y acá, en este término, ¿qué me quedó? U, que era e a la seno de x, por b, que era coseno de 5x sobre 5 con el menos. Aquí me quedó el u por b de estos naranjas. Después me queda menos la integral de u, que sigue siendo e a la x, y b, coseno de 5x sobre 5 con un menos. Este menos con este menos se van a convertir en más. Y aquí acomodé un montón de cosas. A ver, vamos a controlar. Primer término, lo copié tal cual como está. Menos un quinto por menos un quinto lo convertí en más e a la x coseno de 5x, pero sobre 25. 5 por 5 me quedó 25 y menos con menos me quedó más. Bien, ahora tengo menos, menos y menos. Va a seguir quedando menos porque tengo 3 signos menos. Este un quinto viene y multiplica este 5, entonces queda un 25. Y caramba, volví a llegar a la integral de e a la x coseno de 5x, que era la que yo quería calcular, la original, la desde donde partí. Pero ahora no encontré la misma integral, sino que encontré un 25. Entonces todo este término que tengo aquí, lo voy a pasar sumando y agrupándolo con mi incógnita, que sea la 5 e a la x por coseno de 5x. Es una integral llamada cíclica. Bien, hacemos 2 veces partes, recuperamos la integral original y ahí la mando y la junto. Yo tenía 1 más un 25 se convierten en 26 25avos. Estos dos términos son exactamente los mismos, entonces los copio tal cual. Pero yo no quería calcular la integral de 26 25avos de todo esto. Entonces este número, el 25 pasa multiplicando, el 26 pasa dividiendo y voy a sumar la constante de integración y ese va a ser el resultado de esta integral. ¿Complicada? Sí. Tiene su doble vez, hago 2 veces la integración por partes, tengo que ser cuidadoso con los signos, voy a ir haciendo pasito a pasito y eso finalmente
que cuando recupero la misma integral, pero seguramente multiplicada por otro número, va a pasar sumando y se va a sumar a la integral que tenía originalmente. Arco tangente de x, diferencial x. Sabíamos derivar el arco tangente, no lo sabíamos integrar. Entonces acá vamos a llamar u al arco tangente porque lo sé derivar y vamos a pensar que diferencial b en este caso es directamente el diferencial x, es como tener que 1 por diferencial x. Entonces, si u es el arco tangente, la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Si diferencial b es diferencial x, b es igual a la integral de diferencial x y eso me va a dar x. Hagamos partes, me queda u, que es x. Perdón, u es el arco tangente y b es x. Y ahora acá me va a quedar, ¿qué es lo que tengo que hacer? X, que es b, y todo esto que tengo acá, es diferencial u. Bueno, ¿cómo hago esta integral? Y esta integral la voy a hacer por sustitución. Voy a hacer la sustitución, voy a llamar 1 más x cuadrado, lo voy a llamar z, el diferencial z va a ser 2x diferencial x, tengo el x diferencial x y no tengo el 2, lo paso dividiendo el 2 y voy a hacer el reemplazo. Entonces me quedó 1/2, z era lo que estaba abajo, diferencial z sobre 2, este sobre 2 lo puse ahí, es el x diferencial x, eso es diferencial z, y ahí nos va a quedar que el arco tangente de x diferencial x es x arco tangente de x, que fue hacer u por b, menos, y ahora tengo que integrar esto en forma inmediata. 1 sobre z, ¿cómo se integraba 1 sobre z? Y eso salía por tabla y nos iba a quedar el logaritmo. Entonces va a ser logaritmo del módulo de 1 más x cuadrado, este sobre 2 quedó quedando ahí, y eso es igual al resultado que teníamos. Aquí en este paso, en este primer término, lo tenemos con z o directamente hacemos la integración y la sustitución todo en uno. Si a esta altura ya le sale, mucho mejor. Respuesta final del ejercicio: x arco tangente más logaritmo del módulo de 1 más x cuadrado sobre 2. Esas barras de módulo podríamos no ponerlas porque 1 más x cuadrado es siempre positivo, así que podríamos poner directamente paréntesis, pero vamos a dejar las barras de módulo para acordarnos que la integral de 1 sobre z era el logaritmo del módulo de z, y ahí quedó. 1 más, 1 más. La integral del coseno cuadrado de x diferencial x, al coseno cuadrado lo puedo pensar como coseno por coseno, y uno pensar que es u y el otro es diferencial b. Su es el coseno, el diferencial u es el menos seno. Y si diferencial b es coseno, la integral es el seno. Utilizamos la fórmula de partes, u por b, en este caso u es el coseno, b es el seno, me queda menos la integral de diferencial u por b. Entonces me queda seno por seno es seno cuadrado, y este menos quedó aquí, que lo voy a poder sacar afuera. Y me va a quedar más 1. ¿Qué hicimos en este paso? En este paso, lo que estuvimos haciendo, lo vamos a aclarar acá, es que el seno cuadrado vamos con un ejercicio más. Vamos a calcular la integral del coseno cuadrado de x. Ahí el coseno cuadrado de x lo podemos pensar como coseno de x por coseno de x. Uno es u y el otro es diferencial b. Entonces, si yo llamo u al coseno de x, el diferencial u es el menos seno de x. Y si diferencial b es coseno de x diferencial x, b va a ser la integral del coseno de x diferencial x, y eso es el seno de x. Usamos que nos queda u por b menos diferencial u
por b, seno por seno me va a quedar seno cuadrado, y este menos es este menos que tenemos acá, menos con menos me va a quedar más. Vamos a recordar que el seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, o sea que tener aquí la integral del seno cuadrado es lo mismo que tener la integral de 1 menos coseno cuadrado. Entonces puedo utilizar que la integral del seno cuadrado va a ser la integral de 1 menos la integral de coseno cuadrado. Entonces me quedo u por b más, porque era menos con menos me queda más, la integral de 1 menos la integral del coseno cuadrado. Caramba, volvimos a la integral original. Nuevamente es una cíclica. Entonces, agrupamos los dos términos que son iguales. La integral de 1 me quedó x. Y entonces la integral, dos veces la integral del coseno cuadrado de x diferencial x va a ser igual a coseno cuadrado de x más x. Y este 2 lo voy a tener que pasar dividiendo y sumar la constante de integración. La integral del seno cuadrado de x se hace exactamente de la misma forma, salvo que en lugar de escribir que me va a quedar, acá me va a quedar coseno cuadrado de x, el coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Bien, hemos hecho unos cuantos ejemplos de integración por partes, es cuestión de seguir practicando, probar una y quién es u, quién es b. Siempre que aparezca el logaritmo, nos conviene llamarlo u. Si aparecen trigonométricas y exponenciales van a ser cíclicas, si aparecen dos veces trigonométricas también van a ser cíclicas.